Dicen que lo más frío del mundo no es el viento invernal que azota las llanuras, ni el hielo que congela los ríos. Lo más frío es el corazón de un hombre que se vuelve contra su prójimo. En el pequeño y austero pueblo de Prosperity Creek, una joven llamada Mei Lin estaba a punto de descubrir la verdad. Una verdad que quedaría grabada a fuego en su alma por la humillación. Su único crimen fue la pobreza. Su único pecado fue ser una extraña en tierra extraña. Un hombre de poder insignificante la ridiculizaría como una broma cruel, pero ese único acto de crueldad desencadenaría una serie de acontecimientos que la llevarían hasta la puerta de un ranchero solitario. Un hombre cuyo silencio era tan inmenso como el desierto que llamaba hogar. Esta es la historia de cómo un corazón, congelado por el dolor y el desprecio, encontró calor en el lugar más inesperado. Y si disfrutas de historias de esperanza que surgen de las cenizas de la desesperación, te pido que le des me gusta a este video y te suscribas para más relatos del espíritu humano. Ahora comencemos. El viento era un cuchillo contra la mejilla de Mei Lin. Encontraba cada hueco en su desgastado chung sung gris, una prenda destinada a las estaciones suaves de una tierra que nunca volvería a ver, no a los dientes brutales de un invierno en las altas llanuras. Tenía 29 años, pero el dolor y el hambre la habían atormentado. Añadió una década más a sus delicadas facciones. Habían pasado 6 meses desde que el derrumbe de la mina se llevó a su esposo, Chin, dejándola sin nada más que una pequeña y fría choza a las afueras del pueblo y un cúmulo de recuerdos que se volvían más nítidos y dolorosos con cada día que pasaba. Chin había sido su calor, su brújula. Él le había prometido una vida en este nuevo mundo, una vida basada en su fuerza y en sus sueños compartidos. Ahora, su fuerza estaba enterrada bajo 1000 toneladas de roca, y sus sueños se convertían en polvo, igual que la suciedad implacable que se colaba por las grietas de sus paredes. Sus últimos ahorros se habían esfumado por completo. El saco de arroz era solo un susurro vacío de lo que fue, y la flor, apenas un fino polvo blanco que cubría el fondo. Sentía un nudo doloroso en el estómago, un recordatorio constante y punzante de su fracaso. Había intentado encontrar trabajo, pero en Prosperity Creek, una viuda china era menos que un fantasma. Las mujeres veían en ella a una rival, los hombres a un objeto de sospecha o de deseo primitivo, y los dueños del pueblo solo a una carga. Se había ofrecido a lavar la ropa, a remendarla, a fregar los suelos hasta que le dolieran los nudillos, pero todas las puertas se le habían cerrado en la cara, cortésmente o no tan cortésmente. El pueblo era un muro de indiferencia impasible, y ella se estaba estrellando contra él. Hoy, el último vestigio de su orgullo había muerto de hambre. Solo quedaba una opción, una última puerta a la que llamar. La tienda de Silas Croft, el único proveedor de mercancías en un radio de 80 kilómetros, un lugar donde la vida y la muerte pendían de sus manos en sus polvorientos libros de contabilidad. Pedir crédito era como mendigar. Como poner el destino por completo en manos de un hombre cuya generosidad era tan estéril como el paisaje invernal. Se aferró a la fina tela de su vestido, con los nudillos blancos. Aún podía oír la voz de Chin, llena de orgullo, diciéndole que jamás inclinarían la cabeza ante ningún hombre.
Pero Chin se había ido, y su orgullo no podía llenar su estómago. Tomando una respiración profunda y entrecortada que le quemó los pulmones con su frialdad, salió a la calle principal, el viento azotándola, empujándola hacia la temida puerta como si también conociera su desesperación. La campana sobre la puerta de la mercancía de Croft emitió un tintineo débil y sin alegría. Cuando Mei Lin entró, trayendo consigo una ráfaga de aire gélido, el calor del interior fue una sorpresa, impregnado de los aromas de embutidos, tabaco de pipa, melaza y polvo. Era el aroma de la vida, de la abundancia, y acentuó aún más su propio vacío. Algunos clientes merodeaban por allí. Dos rancheros discutían sobre el precio del alambre de púas. Una mujer con un sombrero severo inspeccionaba con atención un rollo de tela de algodón. Toda conversación cesó en cuanto la vieron. Las miradas se posaron en ella, mezcla de curiosidad y desprecio. Era una perturbación, un pedazo del mundo que no encajaba en su imagen cuidadosamente ordenada. Mantuvo la mirada fija en el suelo, con el corazón latiéndole con fuerza como un pájaro atrapado. Al fondo de la tienda, tras un enorme mostrador de roble que le servía de trono, estaba Silas Croft. Era un hombre cuyo cuerpo parecía haber absorbido la prosperidad desmedida que su corazón rechazaba. Era corpulento, de rostro sonrosado y ojos pequeños y astutos que no pasaban nada por alto y perdonaban aún menos. La observó acercarse, con una leve y desagradable sonrisa en los labios. Estaba puliendo un frasco de vidrio con un trapo y no se detuvo cuando ella se paró frente a él. El silencio en la tienda era denso, expectante. Mei Lin tuvo que tragar saliva 2 veces antes de poder hablar, y cuando lo hizo, fue un susurro débil. «Señor Croft», gruñó, con la mirada fija en el frasco. Juntó las manos para que no le temblaran. «Yo necesito pedirle algunos suministros. A crédito. Solo un poco de harina. Unos frijoles. Lo suficiente para que dure hasta...» Su voz se fue apagando. «¿Hasta qué? ¿Hasta un milagro?» Croft finalmente dejó el frasco con un suave golpe. Se inclinó hacia adelante, apoyando su cuerpo en el mostrador. Se inclinó hacia adelante, apoyando su cuerpo en el mostrador. «Crédito», dijo, alargando la palabra como si tuviera un sabor desagradable en la boca. «El crédito es para los residentes, señora Lee, para la gente que contribuye». La implicación era tan punzante como un cristal. No era residente. Era un problema temporal. «Te lo pagaré», insistió, con la voz teñida de pura desesperación. «En cuanto encuentre trabajo, te lo prometo». Croft soltó una risita, un sonido grave y retumbante que no le llegó a los ojos. «Las promesas de gente como tú son como polvo en el viento». Miró a su alrededor, a su público, y la cruel broma comenzó a tomar forma. Señaló un barril cerca de la puerta, lleno de aserrín y restos de la limpieza del suelo. «Les diré una cosa», dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que lo oyera toda la tienda. «Hay un saco de patatas podridas en la trastienda que empieza a echarse a perder. Pueden llevárselas». Una oleada de alivio, vertiginosa y potente, la invadió, pero fue prematura. Él alzó una mano. «Pero primero», continuó, con esa sonrisa maliciosa que se ensanchaba, «te pondrás de rodillas y me agradecerás mi caridad, aquí mismo, delante de todos». Señaló el suelo y ladró como un perro pidiendo sobras. Algunos hombres se rieron entre dientes. La mujer del sombrero se giró, con un leve rubor de vergüenza en las mejillas, pero no dijo nada. No intervino. Nadie lo hizo. Eran la gente voluble, contenta de ver el espectáculo. Mei Lin se quedó paralizada,
con el rostro pálido. El calor de la tienda ahora la asfixiaba. Todas las miradas estaban puestas en ella, expectantes. La humillación era una fuerza física que la oprimía, robándole el aire de sus pulmones. Pidió clemencia, recibió burlas. Esta era la verdadera cara de Prosperity Creek. El tintineo de la campana fue diferente esta vez. No fue un anuncio tímido, sino un tañido agudo y autoritario que rompió el denso y cruel silencio del local. La puerta se abrió hacia adentro y una figura entró, como si bloqueara la poca luz del día que se atrevía a filtrarse del cielo invernal. Era un hombre alto, de hombros anchos, envuelto en un grueso abrigo de piel de oveja que había soportado más inviernos que la mayoría de los hombres de aquel pueblo. Su rostro era un paisaje de líneas duras y piel curtida por el sol, enmarcado por una barba oscura y sin recortar, y un cabello que mostraba los primeros canas en las sienes. Sus ojos, del color de un cielo tormentoso, recorrieron la habitación una vez, absorbiendo la escena con una quietud inquietante. Era Arthur Blackwood, un hombre que vivía tan aislado en la naturaleza que era más un mito que un vecino. Solo venía al pueblo unas pocas veces al año para abastecerse, no hablaba con nadie y se rumoreaba que era tan salvaje e implacable como la tierra que habitaba. Su repentina aparición bastó para que los hombres que se reían entre dientes enmudecieran y la expresión de suficiencia de Silas Croft se desvaneciera. La mirada de Arthur se posó en Mei Lin, pequeña y temblorosa en el centro de la habitación, y luego se dirigió al tendero que sonreía con malicia. No necesitaba haber oído las palabras. La crueldad era evidente. Se movía con una gracia lenta y deliberada. Sus botas de cuero desgastadas apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Pasó junto a Malin y se detuvo frente al mostrador, justo delante de Croft. No dijo nada. Simplemente se quedó allí. Su presencia era una acusación, una silenciosa tormenta que se cernía sobre la habitación. Croft, desconcertado por la intensidad de la mirada del ranchero, se aclaró la garganta. «Blackwood», dijo, forzando un tono jovial que se quebró por la tensión, «no esperaba verte hasta el deshielo de la primavera. ¿Qué puedo ofrecerte?» Arthur ignoró la pregunta. Su voz, cuando por fin se oyó, era grave y ronca, como piedras que se rozan en el lecho de un río profundo. «Dale a la señora 2 sacos de harina, 20 libras de frijoles, tocino salado, café, una porción de tocino y lo que necesite». No lo dijo como una petición, sino como una orden. Su mirada no se apartó del rostro de Croft. El tendero se irritó. Su autoridad desafiada en su propio terreno. «Un momento», balbuceó. «Ella no tiene crédito aquí». Como para recalcar su punto, Arthur metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón y sacó una pesada moneda de oro. La arrojó sobre el mostrador. Cayó con un tintineo sólido y definitivo que resonó en el silencio sepulcral de la tienda. Era más que suficiente para cubrir las provisiones de todo un invierno. «Está conmigo», declaró Arthur, con las palabras suspendidas en el aire, absolutas y definitivas. Los habitantes del pueblo lo miraron boquiabiertos. El rostro de Silas Croft pasó de la incredulidad a la ira y finalmente a una avariciosa conformidad mientras contemplaba el oro. Su cruel juego había terminado. Arthur giró ligeramente la cabeza y sus ojos tormentosos se encontraron con los de Mei Lin. «Consigue lo que necesitas», dijo, con un tono aún áspero, desprovisto de cualquier atisbo de amabilidad. Sin embargo, era lo más compasivo que había oído en meses. Solo pudo mirarlo fijamente, intentando comprender aquel rescate repentino e imposible que la sacaba de las profundidades de su desesperación. Mei Lin, moviéndose como en un sueño, recogió los objetos que Arthur le había indicado.
Sus manos temblaban al levantar un saco de harina. Sus brazos estaban débiles por el hambre, pero se negó a demostrarlo. Añadió manzanas pasas, una lata de manteca y cerillas a la creciente pila sobre el mostrador, una montaña de sustento que no se había atrevido a imaginar minutos antes. Silas Croft calculó el total, con movimientos hoscos y bruscos, sus ojos alternando entre la moneda de oro y el rostro impasible de Arthur. Deslizó el cambio por encima del mostrador, pero Arthur lo ignoró por completo. El ranchero cargó los pesados sacos en 2 grandes bolsas de lona con una facilidad que denotaba una fuerza práctica inmensa. Se echó una al hombro y le entregó la otra, más ligera, a Mei Lin. «Ven», dijo, su única instrucción, y se giró hacia la puerta. Al salir, el frío era aún más intenso que antes. El cielo se había encapotado, un pesado y turbio manto de nubes grises que presagiaban una tormenta. El viento aullaba por la calle, trayendo los primeros copos de nieve punzantes. El caballo de Arthur y una mula de carga estaban atados al poste, sus pelajes ya cubiertos de polvo blanco. Él aseguró eficientemente los suministros a la mula, sus movimientos precisos y económicos. Malin estaba de pie, aferrada a su bolso, sintiéndose completamente perdida. «Gracias», dijo, las palabras casi arrebatadas por el viento. «Te lo pagaré, trabajaré». La interrumpió, no con una palabra, sino con una mirada penetrante al cielo amenazador. «Se acerca una tormenta, una muy fuerte. ¿Dónde vives?». Señaló con un dedo tembloroso hacia las afueras del pueblo, hacia la choza destartalada que apenas servía de cortavientos. Él siguió su gesto, entrecerrando los ojos. Miró la choza. Luego su vestido delgado e inadecuado, y luego de nuevo el cielo agitado. Parecía estar haciendo un cálculo, sopesando las probabilidades de supervivencia. El viento los azotaba, un ataque físico, y la nieve comenzaba a caer con fuerza. Ya no se acumulaba, sino que caía horizontalmente. Se tomó una decisión. «No te quedas ahí», afirmó con voz grave contra el creciente aullido del viento. «No sobrevivirás la noche. Vienes conmigo». No era una invitación, era una orden nacida de una necesidad imperiosa. Antes de que ella pudiera procesar sus palabras o protestar, desató su caballo, un poderoso ruano que permanecía impasible ante el vendaval. Se subió a la silla con movimientos fluidos y luego extendió una gran mano enguantada hacia ella. «¡Arriba!», ordenó. La vacilación luchaba contra el instinto de supervivencia. Acompañar a aquel hombre extraño y silencioso al desierto era una perspectiva aterradora, pero quedarse significaba congelarse, dejar que la caridad de un desconocido resultara inútil. El recuerdo del comerciante, de sus ojos fríos y su risa burlona, seguía siendo una herida abierta. Allí no había seguridad para ella. Solo existía la tormenta y aquel hombre que parecía formar parte de ella. Tomó su mano. Era áspera y fuerte, y la envolvió, levantándola sobre el caballo como si no pesara nada. Él la envolvió con una gruesa manta de lana de su alforja, y el mundo se convirtió en un torbellino de nieve arremolinada. El calor constante de su espalda contra su pecho y el poderoso ritmo del caballo, alejándose del pueblo que no le había ofrecido más que desprecio. El viaje fue una batalla contra un mundo sumido en un torbellino de viento y nieve. Prosperity Creek desapareció tras ellos en un instante, engullido por la ventisca. No había puntos de referencia, ni horizonte, solo el caos furioso de la tormenta. El viento aullaba en los oídos de Mei Lin, una manifestación física de la furia de la naturaleza,
y la nieve le clavaba en la cara como 1000 agujas diminutas. Hundió el rostro en la áspera tela del abrigo de Arthur, impregnando sus sentidos con el aroma a cuero, pino y aire frío. La manta que le había dado era una bendición, pero el frío era un depredador implacable que se le metía hasta los huesos, haciéndole castañetear los dientes sin control. Lo rodeó con los brazos por la cintura, aferrándose a él no por familiaridad, sino por una necesidad desesperada de encontrar un punto de apoyo en el aullante vacío. Era una presencia sólida e inamovible, una montaña humana contra la que estallaba la tormenta. Ella podía sentir la tensión en su cuerpo mientras avanzaba, con los hombros erguidos y la cabeza gacha ante el embate. Parecía leer el terreno por instinto, guiado por un mapa interno invisible para ella. Las horas se fundieron en una única e interminable prueba de resistencia. El paso rítmico del caballo y la mula era la única constante. No hubo palabras entre ellos. El viento habría ahogado cualquier conversación. No hubo palabras entre ellos. El viento habría ahogado cualquier conversación. El mundo se redujo a pura sensación. El frío penetrante, el rugido del viento, el ardor en sus pulmones y la calidez constante y viva del hombre frente a ella. En un momento dado, su agarre comenzó a aflojarse, su mente entumecida por el frío y el agotamiento, una letargia peligrosa la invadió. Sintió que comenzaba a resbalar. Al instante, él retiró el brazo rápidamente, su mano se cerró firmemente sobre la de ella, sujetándola. No se giró ni habló, pero el mensaje fue claro. Mantente despierta. Resiste. La simple y pura fuerza de su agarre fue un salvavidas, rescatándola del abismo. Fue un acto de protección pura y sencilla, que resonó con más fuerza que cualquier palabra de consuelo. La oscuridad no cayó suavemente, sino como una pesada cortina, haciendo que la nieve arremolinada pareciera aún más espesa. Se movían a través de un paisaje de fantasmas y sombras. Mei Lin había perdido toda noción del tiempo y de la orientación. Su esperanza comenzaba a desvanecerse. La idea de que simplemente vagaban en círculos hacia su perdición se había convertido en una fría certeza. Entonces, a través de la guarida, percibió un olor, débil al principio, luego más intenso. El aroma a humo de leña. Era el olor más hermoso que jamás había percibido, una promesa de refugio y fuego. Poco después, una figura emergió de la penumbra. La silueta oscura y robusta de una cabaña de troncos, con un único ojo dorado de una ventana que brillaba contra la oscuridad opresiva. Una columna de humo salía de su chimenea de piedra a causa del viento. Una columna de humo salía de su chimenea de piedra a causa del viento. Habían llegado. Arthur se deslizó del caballo, con las piernas firmes a pesar del largo viaje. Él extendió la mano y ella prácticamente cayó en sus brazos, con las piernas demasiado entumecidas y débiles para moverse. La sostuvo un momento, estabilizándola, antes de conducirla hacia la cálida luz brillante de la puerta, con la mano ejerciendo una presión firme sobre su espalda, guiándola fuera de la tormenta y hacia un mundo que jamás habría imaginado. La pesada puerta de madera se cerró con un golpe seco y definitivo, dejando fuera la furia de la tormenta. El repentino silencio fue una conmoción, interrumpida solo por el crepitar y el silbido de un fuego que ardía con fuerza en una gran chimenea de piedra al otro lado de la habitación. El calor fue inmediato y abrumador, una presencia física que pareció expulsar el frío intenso y punzante de los huesos de Mei Lin. La cabaña era una sola habitación grande, limpia y sumamente práctica. Una cama robusta estaba integrada en una pared y cubierta con gruesas pieles. Una sencilla mesa de madera
y 2 sillas se encontraban cerca del fuego. En otra pared, unas estanterías repletas de latas, frascos y provisiones estaban cuidadosamente apiladas. No había adornos, ni fotografías, nada que recordara al hombre que vivía allí más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Sin embargo, era el lugar más hermoso que jamás había visto. Era una fortaleza contra la crueldad del mundo. Arthur señaló el fuego. «Entra en calor», dijo, con la voz aún grave y ronca, pero la orden denotaba una preocupación innegable. Se quitó el abrigo pesado, lo colgó en una percha junto a la puerta y comenzó a desempacar las provisiones con la misma eficiencia con la que hacía todo lo demás. Mei Lin se tambaleó hacia la chimenea, con sus extremidades congeladas, torpes y desobedientes. Extendió las manos hacia las llamas, tan cerca que sintió un escozor en la piel, y una oleada de hormigueo doloroso recorrió sus dedos al empezar a descongelarse. Un sollozo se le atascó en la garganta, una mezcla de alivio, dolor y una gratitud abrumadora. Cayó de rodillas sobre el áspero suelo de tablones, sintiendo el calor en la cara. Sintió, más que vio, a Arthur acercarse. Él le puso una taza humeante de metal en sus manos temblorosas. Estaba llena de café negro caliente, fuerte y sin azúcar. El intenso calor la sorprendió, pero le produjo una oleada de vida. Lo bebió con avidez, sin importarle que le quemara la lengua. Al alzar la vista, vio que él servía un guiso espeso y sabroso de una olla suspendida sobre el fuego a un cuenco de madera. Se lo ofreció con una cuchara. Era comida sencilla, carne de venado y tubérculos, pero para ella era un festín. Comió, la primera comida de verdad que había probado en días, y con cada cucharada sentía cómo la fuerza volvía a su cuerpo, cómo el nudo de miedo en su estómago por fin empezaba a deshacerse. La observó, no con lástima, sino con una atención tranquila y constante, sus ojos tormentosos reflejando la luz del fuego. Cuando ella terminó, tomó el cuenco vacío y le entregó un fardo de tela doblado. «Tu ropa está empapada. Te vas a contagiar. Esto te quedará grande, pero está seco». Era una camiseta interior larga de hombre y un par de pantalones de lana. La idea de desvestirse frente a él le provocó un rubor en las mejillas, pero él ya le había dado la espalda, dándole privacidad mientras se entretenía junto a la pared del fondo, revisando el mecanismo de un rifle. A la luz parpadeante del fuego, se cambió. La suave y desgastada tela de algodón de su camisa la envolvió, desprendiendo un ligero aroma a humo de leña y a él. Fue un gesto extrañamente íntimo que la hizo sentir más vulnerable, pero a la vez más segura, de lo que se había sentido en mucho tiempo. Envuelto en su ropa, calentado por el fuego y alimentado por su mano, finalmente sucumbió al agotamiento profundo. Se tumbó sobre la gruesa alfombra de piel de oso frente al hogar y por primera vez en 6 meses durmió sin miedo. La tormenta no cesaba. Durante 3 días y 3 noches aulló y rugió, sumiendo la pequeña cabaña en un mundo de blancura impenetrable. El viento era una voz lúgubre y constante, y la nieve se acumulaba en grandes montones contra la puerta y la única ventana. Dentro se instaló un ritmo silencioso, una vida construida en torno a las necesidades de supervivencia que se convirtió en una extraña forma de comunicación tácita. Arthur era un hombre de rutinas. Se levantaba antes del amanecer, cuidando el fuego hasta que se convertía en una llamarada rugiente, con movimientos firmes y silenciosos en la penumbra. Salía una vez al día, una figura corpulenta que desaparecía entre la blancura arremolinada
para revisar a su caballo y su mula en el pequeño y robusto cobertizo anexo a la cabaña, regresando con el abrigo y la barba cubiertos de hielo. Pasaba el tiempo remendando aparejos, afilando un hacha con una piedra de afilar, o simplemente sentado junto a la ventana, mirando hacia la ventisca con una expresión que ella no podía descifrar. Hablaba muy poco. Sus palabras eran herramientas usadas solo cuando era necesario. Más leña en el fuego. El café está caliente, pero su silencio no era algo vacío u hostil. Era una quietud profunda y serena, como la de un bosque después de una nevada. Quizás Lynn, a su vez, encontró su lugar en esta danza silenciosa. Después del primer día de sueño profundo y reparador, comenzó a contribuir. Sudó. Se acercó al fuego, mantuvo la olla hirviendo con los ingredientes que había comprado y organizó las nuevas provisiones en los estantes. Encontró un pequeño costurero entre sus escasas pertenencias y se puso a remendar el desgarro de su abrigo. Sus pequeñas y pulcras puntadas contrastaban fuertemente con la tela áspera. A veces la observaba cuando creía que ella no lo veía. Ella sentía su mirada sobre ella desde el otro lado de la habitación, una presencia que no era crítica ni intrusiva, sino evaluadora, contemplativa. Una tarde, mientras amasaba una masa sencilla para pan plano, con las manos cubiertas de harina, él habló desde su silla junto al fuego. «Mi esposa me enseñó a hacer eso», dijo, con una voz tan inesperada que la sobresaltó. «Pero mis manos siempre fueron demasiado torpes. Hacía piedras en vez de pan». Era la primera vez que mencionaba a una esposa, el primer atisbo del pasado que lo había convertido en aquel hombre solitario. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de una historia de pérdidas que ella solo podía intuir. Lo miró. Observó los rasgos duros de su rostro suavizados por la luz del fuego y vio no solo a un recluso hosco, sino a un hombre que había conocido una vida diferente. «Debió de ser una buena maestra», respondió Mei Lin en voz baja y vacilante. «Has sido muy amable conmigo». Él apartó la mirada, volviendo a fijarla en las llamas que danzaban en la chimenea. «La amabilidad no tiene nada que ver», gruñó, apagando de nuevo la voz. «Nadie merece ser tratado como un animal». Sus palabras fueron un rechazo, pero el sentimiento que las sustentaba era un escudo. No solo la había salvado de la tormenta, sino que había defendido su humanidad. Y en el aislamiento compartido de la cabaña, rodeados por la furia elemental de la ventisca, una frágil confianza comenzó a echar raíces en el vacío que sus palabras habían dejado. En la mañana del cuarto día, despertaron en el silencio. El viento finalmente había amainado, su voz se había apagado. Una luz brillante y cegadora se filtró por la ventana, reflejándose en un mundo transformado. Arthur abrió la pesada puerta y se quedaron juntos en el umbral, contemplando un paisaje de una belleza y pureza inimaginables. La nieve era un manto espeso e impoluto que lo cubría todo, esculpiendo los árboles en formas fantásticas y suavizando los bordes ásperos del terreno. El aire era tan frío y puro que parecía beber de un manantial de montaña. El sol brillaba como un diamante en un cielo azul perfecto y sin nubes. La tormenta había pasado, dejando un mundo renacido. Pasaron el día cavando, trabajando codo con codo. Arthur, con su inmensa fuerza, abrió un camino desde la cabaña hasta el cobertizo, abriéndose paso con su pala entre los profundos montones de nieve. Mei Lin, envuelto en la manta, lo seguía, barriendo el camino con una escoba rudimentaria que había fabricado con ramas de pino. El trabajo era duro, pero estimulante. La labor compartida se sentía natural,
una alianza forjada en el crisol de la ventisca. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, el silencio en la cabaña se sentía diferente. Ya no era el silencio de extraños, sino el cómodo silencio de compañeros. Las preguntas tácitas que habían flotado entre ellos parecían anhelar ser respondidas. Mei Lin, animada por los días compartidos y la belleza del nuevo mundo exterior, finalmente formuló la pregunta que la había inquietado desde que él había mencionado a su esposa por primera vez. ¿Cómo se llamaba?, preguntó con voz apenas audible. Arthur permaneció callado un buen rato, con la mirada fija en las brasas del fuego. Ella pensó que no respondería, que había traspasado un límite, pero entonces habló, con la voz cargada de recuerdos. Se llamaba Alara, dijo, y tuvimos un hijo, Samuel. Comenzó a hablar. Las palabras brotaban de él como un río que finalmente rompe una represa de hielo. Le contó sobre la vida que habían construido, no en la naturaleza salvaje, sino en una pequeña granja a las afueras de Prosperity Creek. Habló de la risa de Lara, que, según dijo, sonaba como campanillas de viento, y de la fascinación de su hijo por los pájaros. Entonces su voz se endureció, volviendo a sonar como la piedra de moler. Habló del invierno de 5 años atrás, un invierno aún más crudo que este. Samuel había enfermado, con una fiebre que lo consumía. Arthur había ido al pueblo a buscar al médico, pero éste estaba borracho y se negó a salir en medio de la tormenta para atender a lo que él llamaba un mocoso de colono. Arthur le rogó, le ofreció hasta el último centavo que tenía, pero el hombre se rió en su cara. Para cuando regresó con la medicina de la tienda de Croft, ya era demasiado tarde. Y Lara, destrozada por la pérdida de su hijo, simplemente se había apagado. Menos de un mes después, había seguido a su hijo a las nieves del invierno. Los enterré yo mismo, concluyó con voz ronca, en la colina que domina la granja. Luego vendí la tierra, dejé atrás ese pueblo y sus corazones fríos, y vine aquí. Encontré más humanidad en este bosque que allá abajo. Mei Lin escuchaba, su propio dolor reflejando el de él. Las lágrimas corrían por su rostro, no solo por él, sino también por su amor perdido, por la experiencia compartida de tener el corazón partido en dos por la crueldad del destino y la indiferencia de los hombres. Extendió la mano, y su pequeña mano cubrió la grande y callosa de él, que descansaba sobre su rodilla. No se apartó, simplemente giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella, y en ese simple contacto, 2 mundos solitarios, cada uno sumido en su propio invierno de dolor, finalmente, por fin, comenzaron a descongelarse. La primavera llegó como un milagro lento pero decidido. El mundo goteaba y se descongelaba. El gran manto de nieve retrocedía para revelar la tierra dormida debajo. Los primeros brotes verdes se abrieron paso entre el barro y los pájaros regresaron, llenando el aire con sus cantos territoriales. En los meses transcurridos desde la gran ventisca, la cabaña se había transformado de un refugio temporal en un hogar. El ritmo silencioso de la supervivencia se había convertido en el ritmo silencioso de una vida compartida. Arthur y Mei Lin habían desarrollado una relación de mutua confianza y afecto sincero. Ella aprendió a interpretar sus silencios, y él aprendió a leer las emociones en sus expresivos ojos. Ella aportó suavidad a la austeridad de la cabaña, plantando un pequeño jardín de hierbas en un rincón soleado junto a la puerta. Volvió a sonreír,
una sonrisa lenta y poco frecuente que le arrugó las comisuras de los ojos y lo hizo parecer mucho más joven. El dolor que ambos cargaban no había desaparecido, pero ya no era una carga solitaria. La llevaban juntos y así la carga se aligeraba. Un roce de manos al pasar un plato, una mirada compartida al otro lado del fuego. Un momento de tranquilidad contemplando la puesta de sol desde los escalones de la cabaña. Estas se convirtieron en las palabras de una historia de amor escrita no con tinta, sino con hechos. Pero su refugio no era un mundo aparte. Las provisiones que había comprado en un arrebato de justa indignación se estaban agotando. Llegó el día en que ambos supieron, sin necesidad de decirlo, que debían regresar. Regresar a Prosperity Creek. A Mei Lin le dolió como un jarro de agua fría. Arthur vio el miedo en sus ojos. Le tomó las manos. «No eres la misma mujer que dejó aquel pueblo», dijo con voz firme, «y no volverás sola». Tenía razón, ella ya no era la misma. La viuda frágil y desesperada había desaparecido, reemplazada por una mujer que había sobrevivido a una ventisca, que había aprendido a vivir en la naturaleza y que había descubierto en sí misma una fuerza que jamás supo que poseía. Ella sostuvo su mirada, su determinación endureciéndose. «No», dijo con voz clara y firme. «No», repitió con voz clara y firme. «No lo haremos». El viaje de regreso transcurrió bajo un cielo azul brillante. El mundo rebosaba de color y sonido, un marcado contraste con el aterrador viaje monocromático que la había traído hasta allí. Cabalgaban uno al lado del otro. Arthur en su caballo ruano y Mei Lin en la mula de carga, que ahora caminaba con paso más ligero. Al acercarse al pueblo, ella pudo ver la familiar calle polvorienta, pero esta vez no bajó la mirada avergonzada. Se enderezó, con la mirada fija al frente. Su llegada no pasó desapercibida. La gente se detenía y miraba fijamente. Los murmullos lo seguían como una estela de polvo. Ver al solitario ranchero, Arthur Blackwood, entrar al pueblo con la viuda china, a la que casi habían olvidado, era todo un espectáculo. Ataron sus caballos frente a la tienda. La campanilla sobre la puerta emitió el mismo tintineo tenue, pero esta vez no sonó como un toque de difuntos. Sonó como un desafío. Silas Croft estaba detrás del mostrador, como antes. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, luego se entrecerraron en sus familiares y venenosas rendijas al verlos entrar. «Vaya, vaya», se burló, sin poder evitarlo. «Mira lo que la montaña escupió. Supongo que vienes a mendigar más caridad, ¿no?» Antes de que Arthur pudiera siquiera moverse, Mei Lin dio un paso al frente y colocó una pequeña bolsa de cuero cuidadosamente cosida sobre el mostrador. Estaba llena del dinero que había ganado durante el invierno vendiendo guantes de piel de conejo elaborados con maestría y prendas remendadas a los pocos que atravesó el desierto. «Estamos aquí para comprar provisiones, señor Croft», dijo ella, con una voz que resonaba con una serena dignidad que hizo callar a toda la tienda. «Y no necesitaremos su crédito». El tendero quedó momentáneamente atónito. Esta no era la mujer temblorosa y destrozada a la que había atormentado. Era una persona completamente distinta. Su fuerza, su aplomo, eran una bofetada. Arthur estaba justo detrás de ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. Un hombre silencioso e inamovible. Una verdadera montaña. Su presencia era una amenaza clara, aunque tácita. Los juegos habían terminado. Esta mujer estaba bajo su protección, y todo el pueblo lo sabía.
El enfrentamiento en el mercado fue una victoria silenciosa, pero la batalla por su futuro aún no había terminado. Mientras cargaban sus provisiones recién compradas en la mula, el peso de una decisión pendía sobre ellos. El pueblo, con sus miradas indiscretas y recuerdos crueles, ya no era un lugar al que Mei Lin pudiera llamar hogar. Pero el mundo era inmenso. Arthur finalmente rompió el silencio, con la mirada fija en las montañas lejanas que bordeaban el horizonte. «Hay otros lugares», dijo en voz baja, «ciudades más grandes. Podría llevarte a San Luis. Podrías encontrar pasaje en un barco, encontrar a tu propia gente. No tienes que quedarte aquí, en esta tierra inhóspita». Era una oferta de libertad, un acto de amor desinteresado. Estaba dispuesto a dejarla ir, a regresar a su soledad, si eso significaba que ella pudiera encontrar verdadera paz y pertenencia. Le estaba dando una opción que él mismo jamás se había dado. Mei Lin miró desde la polvorienta calle de Prosperity Creek hasta el rostro del hombre que la había salvado en todos los sentidos posibles. Pensó en la vida que tal vez la aguardaba en otro lugar, una vida familiar, quizás, rodeada de rostros parecidos al suyo, pero sería una vida sin él. Sería una vida sin la fuerza silenciosa de su presencia, sin la comprensión mutua que no necesitaba palabras, sin la calidez de su mano en la de ella. Miró la naturaleza salvaje, agreste y hermosa que se alzaba a su alrededor, una tierra que casi la había matado y que luego se había convertido en su santuario. Su hogar no era un lugar en un mapa, no era un pueblo ni un país. Extendió la mano y la posó sobre su brazo, con un tacto firme y seguro. «Mi gente está aquí mismo», dijo con voz suave pero inquebrantable. «Mi hogar está contigo, Arthur, en nuestra cabaña, junto al fuego». Una comprensión lenta y profunda amaneció en sus ojos tormentosos, disipando las últimas sombras. Las duras líneas de su rostro se suavizaron en una rara y genuina sonrisa que lo transformó por completo. Cubrió su mano con la suya, su pulgar acariciando suavemente sus nudillos. No necesitaba hablar. Su respuesta estaba en su tacto, en la luz que ahora llenaba su mirada. Le dieron la espalda a Prosperity Creek por última vez, dejando atrás los susurros y el juicio, y cabalgaron hacia él, dijo. Y cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras tras ellos y pintando el cielo en tonos naranjas y dorados, cabalgaron a casa. Así, una historia que comenzó en las profundidades más frías de la crueldad humana encontró su fin en el calor perdurable de un hogar compartido. Demostró que los hogares más fuertes no se construyen con madera y clavos, sino con valentía, compasión y la fuerza silenciosa e inquebrantable de dos corazones que eligen latir como uno solo. Descubrieron que el amor no consiste en olvidar las cicatrices del pasado, sino en encontrar a alguien que las convierta en parte de una hermosa historia compartida. Su relato se convirtió en una leyenda silenciosa en esas colinas, un testimonio de que incluso en la naturaleza más inhóspita, tanto física como espiritualmente, la esperanza puede echar raíces y florecer en algo verdaderamente extraordinario. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si su historia, desde la desesperación hasta la devoción, te conmovió, apóyanos dándole me gusta a este video, suscribiéndote al canal para ver más historias inspiradoras y dejando un comentario abajo para contarnos qué te pareció. Hasta la próxima. Que siempre encuentres consuelo en medio del frío.